Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Saludos país, aquí se inicia Voz para el Cambio, Tiro al Blanco. Y cuando digo tiro al blanco estoy anunciando la presencia de nuestro invitado especial, Narciso Isa Conde, para hablar de temas nacionales y de temas internacionales. Hay un tema que para nosotros es en cierto modo obligatorio, el tema Puerto Rico, los sacudimientos que hay en las calles de San Juan con la demanda de aquel pueblo de la destitución, de la renuncia, de la dimisión del gobernador Rosselló, que no representa al pueblo de Puerto Rico, simple y sencillamente representa los intereses del imperio. Y es una vergüenza para aquel pueblo hermano tener entre sus ciudadanos a personas que, siendo boricuas, no actúan como tales, sino como serviles, como corderitos del imperio, y están en la procura de defender los intereses del gran capital y de los imperialistas y no la causa del pueblo borinqueño, un pueblo que como el nuestro y el haitiano merecen mejor suerte. Pero bueno, son de las cosas. Hemos visto las imágenes de las grandes movilizaciones que hay en Puerto Rico, una crisis profunda, una crisis en Haití. Naturalmente la manera del movimiento social no es lo mismo en Haití que en Puerto Rico. En Haití se dan con mucha barricada, en Puerto Rico se ven grandes movilizaciones con otras maneras de ejercer la presión social. Pero al fin y al cabo, pueblos en marcha, pueblo en movimiento. Y aquí, por supuesto, también de alguna manera lo vemos. Y ahora el día 14 de julio lo vimos en Santiago de los Caballeros. El pueblo verde, el pueblo en marcha, el pueblo en movilización. Narciso, ahí tenemos las imágenes en pantalla, nos la llevan, de lo que está pasando en Puerto Rico. El pulso que tiene Narciso de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Bueno, y antes de entrar al aire, ya el hermano boricua, don Fernando Quiles, hacía una pregunta antes de que el programa empezara. ¿Hasta dónde Narciso cree, preguntaba Fernando, que ese pueblo en movilización en Puerto Rico puede ser el nuevo sujeto social que pueda emprender la ruptura? Y ya antes, en el año 1965, el gran poeta costarricense Jorge de Bravo hablaba de la revolución de los vecinos, porque parecería que Jorge de Bravo no quería hablar de la revolución del proletariado, del campesinado, de la necesidad de la unión, de esa unión obrero-campesino. Y entonces le daba aquel tono más popular, más de ciudad, más cercano a su propia idiosincrasia, y entonces hablaba de la unión y la revolución de los vecinos. Entonces un poco la pregunta de Fernando Quiles parece que va en esa dirección. Narciso, ahí le dejo lo de Puerto Rico. Reflexiones. Mira, hay muchas maneras de intentar, no solo intentar, abusar, violentar, intentar humillar a un pueblo. Por ejemplo, en el caso del pueblo haitiano, lo que sobresale es el empobrecimiento y el ejercicio de la violencia del poder. Un empobrecimiento atroz, sistemático, en crecimiento permanente, degradando la vida humana. Entonces su indignación se va acumulando y explota. En el caso de Puerto Rico, es el abuso colonial, el desprecio por una identidad, la opresión
de una cultura. Es lo que aparece como dominante. Y si en un momento crucial, como fue la situación creada por el impacto devastador, y devastador además porque ya Puerto Rico estaba diezmado en su economía, sensiblemente diezmado. El colonialismo, la economía colonial hizo crisis. Cuando en medio de esas enormes dificultades, el imperio colonialista actúa con el desprecio que actuó. Era para que la carga emocional de indignación creciera en alto. Y muchas veces esas situaciones necesitan o se desatan. La indignación se convierte en movilización cuando se producen determinados hechos que tocan la sensibilidad profunda de un pueblo. Y eso pasó con el Twitter ofensivo contra muchísima gente valiosa, con ese corte racista, xenófobo, propio del neofascismo, que está entronizado también en el poder estadounidense, que es la matriz de todo esto, ¿no? Entonces esto desata el proceso, y lo desata en las condiciones de Puerto Rico. Es un arco iris de una diversidad enorme, y voy entonces a lo del sujeto. Bueno, cuando la indignación se convierte en movilización, el sujeto social, potencialmente de cambio, de transformaciones, incluso se puede hablar potencialmente revolucionario, que en estos países es el sujeto pueblo, en el sentido del pueblo de a pie, no solo los sectores medios que han sido también arrinconados, todos los sectores discriminados, ese abanico que no es solo proletariado, que no solo son trabajadores y trabajadoras asalariados. Ese sujeto social potencialmente transformador se convierte en sujeto activo. No quiere decir eso necesariamente que haya dado el salto al sujeto político de la transformación y del cambio revolucionario. Eso requiere una direccionalidad, eso requiere un nivel de conciencia, un nivel de propuesta, que solo la pueden producir en el seno de las grandes movilizaciones, las redes de militantes conscientes. Puede ser de diversa corriente, pero confluyendo en una dirección de una propuesta que implique creación de nuevo poder. Ese potencial poder que está en la calle de Puerto Rico, con movilizaciones multitudinarias, alegres, bueno, como se parecen un tanto a la de Marcha Verde aquí, ¿no? Mientras no se le golpee con la violencia y venga la sangre, va a utilizar métodos pacíficos, porque eso es lo que está. La gente no quiere sangre, no quiere sufrimiento, no quiere violencia. Generalmente la violencia la crean los que ejercen el poder. Es diferente en Haití, es diferente en Honduras, que hay que ponerlo también como ejemplo. Honduras tiene casi 10 años en grandes movilizaciones recurrentes. Primero fueron con un tono muy ordenado, ¿no? Muy pacífico, multitudinaria, masiva. Le cerraron el paso, la violentaron, mataron, asesinaron. Entonces eso toma otro tono, naturalmente, toma otro tono. Yo creo que es esperanzador lo de Puerto Rico, indica claramente que a pesar de los reveses sufridos en el continente por el contraataque de los Estados Unidos, esa contraofensiva feroz que se expresó, bueno, primero en Honduras con el golpe a Zelaya, pero después en Paraguay, después en Argentina con un golpe, como le dicen, golpe blando, ¿no? Institucional, constitucional, en Brasil,
el plan desestabilizador con tono de con amenaza de invasión a Venezuela, que lo ha resistido tremendamente. Esa contraofensiva daba como la impresión inicialmente, bueno, la derecha ya está avanzando y está arrasando. No, ha generado una oleada en el seno de la ola que han intentado aplastar, una ola hacia la nueva independencia, hacia los cambios sociales, de diferentes tonos, uno más profundo, uno más moderado, pero un gran abanico. Puerto Rico entra en ese proceso con una hermosa rebeldía y entra en los mismos tiempos en que se reactiva este tema en Honduras y en Haití. Es decir, Centroamérica y el Caribe están también convulsionados. El tema central pasa a ser cómo convertir esa indignación en poder constituyente, en poder paralelo. Lo de Puerto Rico ahora es interesante, y son grandes movilizaciones. Quizás solo el sepelio, la despedida de Filiberto Ojeda movió tanta gente como lo que se está moviendo ahora. Y ahora quizá un poquito más. Parece es ser una movilización de pueblo, de una indignación acumulada. Pueblo, capa media, sectores conscientes, sectores medios diversos, pero mucho pueblo, porque para movilizar esos niveles mucho pueblo. Y bueno, claro, yo creo que los revolucionarios puertorriqueños, los marxistas puertorriqueños tienen que ir ahí, que estar ahí, y que jugar el papel, y procurar ser factor de orientación, factor de conducción, de articulación de esa diversidad, de generación de propuestas de transformación, que tendría que ser una propuesta de tránsito, progresiva, de cambio. ¿Cuál es el elemento que yo le veo incluso en los tres casos que yo he mencionado? En el de Honduras, en el de Haití y ahora en el de Puerto Rico. Rápidamente en el de Puerto Rico, más rápido que en todos los demás. Que hay un elemento central político en la movilización. Se está pidiendo la destitución del gobernador. Ahora, la destitución del gobernador, dejando las estructuras de poder establecido, el poder constituido, y su reemplazo por esa vía, pueden calmar la situación, pero no van a cambiar el curso colonialista perverso de Puerto Rico, que por demás, además, está con una presencia superior a la de todos nuestros países, de la fuerza imperial. Pero esto es importante porque son acumulados más Claro. en el proceso de lucha por la independencia. Claro, es decir, porque los pueblos tienen que probar las cosas. Primero, pueden Y ahora pueden cambiar presidente, pueden quitar presidente, se llevan pueden a quitar Rosselló gobernador. y le va a dar mucho más confianza al pueblo de Puerto Rico de que con la unidad pueden lograr el propósito mayor, que es la Claro. independencia. Yo olvidaba decir que el detonante pudo ser el elemento el tweet que publicó, emocional, ofensivo del Twitter, pero tanto era de la corrupción acumulada. Y todo el tema, cómo se agota en gran medida el modelo colonialista industrial de Puerto Rico, cómo esa economía se va debilitando extremadamente, cómo se va generando de nuevo empobrecimiento en el seno de la sociedad puertorriqueña, que sale a flote de una manera brutal con el huracán María. El Twitter es la gota que rebosa la copa, Claro. pero hay un acumulado con el tema de la corrupción Eso. y la burla hacia el pueblo. Acuérdate del estallido de abril del 84 aquí en República Dominicana. Fue el detonante fue el paro acechado. El lunes después de Semana Santa, unos aumentos de precios al aceite, al pan. ¡Pah! Estalló en el proceso, ¿no? En el caso de Puerto Rico, como el gobernador está involucrado en corrupción y es el autor además del Twitter, o uno de los autores en el intercambio,
Entonces el movimiento apunta por su destitución y le da un contenido político a la movilización. No es simplemente reivindicativo. ¿Qué va a pasar además? Su destitución le dice al pueblo que es posible y que tiene capacidad para hacerlo con otro que actúe de la misma manera. Es decir, se crea Puerto Rico entra en una nueva fase en la que el pueblo puertorriqueño pasa a ser un sujeto político mucho más activo y a tener en cuenta. Bueno, es interesante lo que está pasando en Puerto Rico. Ando buscando un poema que publicó el poeta William Pérez Vega. Algunos gobernantes son algo menos que su excremento. Se ríen de los pobres o de cualquier discriminado como si estuvieran defecando en la peor de las letrinas. Por más que se limpien, siempre se quedan sucios. Son un desperdicio sin cubierta, algo así como un rollo de papel usado que algún rey del norte salvaje lanzó en algún territorio no incorporado tras limpiar su inmundicia con la Constitución. Y aunque se laven las manos, no se lavan la lengua. La tripa de su excreta va del cerebro a su extremo opuesto, como cuando algún reptil quiere estar en el gabinete y por eso no tienen remedio. Tras vaciar su entraña, se suben el pantalón, calzan su Armani de 10,000 pesos, respiran hondo como si quisieran llenarse de lo mismo que votaron, se miran al espejo de la ignominia, piden perdón por el eructo de sus entrañas, salen afuera mientras reciben la bendición en cualquier kiosco de rezos e indulgencia y le dicen a la prensa de las 30 monedas con una sonrisa que pagaron con fondos públicos que ellos son la luz, la verdad y la vida, como si el pueblo fuera pendejo. Cuando yo leo a este hombre, a William Pérez Vega, con estos poemas tan profundos y tan crudos, tan gráficos, tan llenos de imágenes ahí que tan reales, pienso en Pedro Mir. Narciso, para cerrar el segmento, ¿algún mensaje final al pueblo de Puerto Rico? Sí, como no. Yo creo que primero decirles que lo abrazamos con toda la emoción. Nos sentimos orgullosos de ser pueblo hermano, de ser pueblo antillano con el pueblo de Puerto Rico. Creo que además hay que apuntar lo siguiente. A propósito de la pregunta de Fernando y del sujeto popular en movimiento, ¿no? y de la necesidad de producir cambios, transformaciones estructurales profundas en estos países, es que esto también revela una quiebra del sistema tradicional de partido en Puerto Rico. Cuando conversábamos por teléfono ahora antes del programa, él nos decía, no, aquí no, esto no lo están movilizando los partidos establecidos. Esto es un movimiento que tiene una enorme confluencia, entonces están activando los artistas, activando todo esto. Es decir, también ahí se revela la necesidad de que ese movimiento social, político a la vez, porque tiene ya una demanda política, no partidista, pueda ser una fuerza a preservar, que no es contradictorio con las redes de militantes, con los movimientos revolucionarios, que históricamente en Puerto Rico tienen unos méritos acumulados tremendos, pero tienen que tener la suficiente amplitud, y yo creo que ese es el tema que está planteado en República Dominicana con lo de Marcha Verde, es procurar convertir esa fuerza convocante en una fuerza alternativa, transformadora, capaz de cambiar las estructuras de esa sociedad y de refundarla en cierta medida. Bueno, gracias, Narciso. Vamos a una breve pausa y retornamos porque hay mucho más aquí en Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. Vamos arriba.